Bienvenidos a esta primera unidad, los aspectos bíblicos de la comunicación. Estamos en este primer módulo de la teología de la comunicación. Para conocer ese gran misterio de la comunicación, es necesario que nosotros miremos la teología de la comunicación. Y para hacer un discurso de la teología de la comunicación es necesario que miremos algunos elementos bíblicos. ¿Cómo se ha comunicado Dios? La Biblia nos lo dice, en el momento en que Dios crea al hombre y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Es una comunicación compartida, el hagamos. Y la imagen que le da al hombre, lo crea a su imagen, es la proyección de su ser en la persona del hombre. Esa es una manera como Dios comunica, pero Dios se ha venido comunicando y lo ha hecho también a través de las hierofanías. Esas hierofanías son las manifestaciones de Dios a través de los fenómenos naturales. Se comunicó a través del rayo, se ha comunicado a través de la columna de humo cuando guió al pueblo por el desierto. Ese Dios se ha venido comunicando a través de la lluvia, el diluvio, la zarza, cuando Dios habló con Moisés. Son maneras naturales como Dios se ha comunicado. Dios se comunicó a través de los profetas. Recordemos cómo Dios puso palabras en boca de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel. Y los profetas decían, les comunico aquello que Dios quiere que ustedes sepan. Dios tiene unos instrumentos de comunicación muy importantes y dentro de esos instrumentos de comunicación está lo creado. Dios nos habla a través de la naturaleza, del verde, de la hermosura de la vida, de la hermosura de las flores, pero nos habla especialmente a través de la persona, los profetas. ¿Quién es el que nos comunica a nosotros de una manera perfecta la vida de Dios? Jesús. Jesús es el perfecto comunicador de Dios Padre. Nosotros en Jesús encontramos a ese que nos comunica a Dios y lo hace a través de la encarnación. Ese es otro elemento muy importante en la teología de la comunicación, especialmente en los aspectos bíblicos. Dice San Juan que todo fue creado por la palabra. La palabra existía y esa palabra tomó carne, se encarnó en la persona del Señor Jesús. Tomó nuestra propia naturaleza. Ese proceso, encarnación, anuncio y especialmente revelación, es el proceso de ese Dios que se está comunicando, que se está manifestando a nosotros. En esta primera unidad vamos a tener la oportunidad de leer, de confrontar algunos textos bíblicos, pero especialmente es necesario que nosotros descubramos desde nuestra propia experiencia cómo Dios se ha venido comunicando a nosotros, cómo hemos percibido esa comunicación y cómo le hemos respondido también a Dios. Por eso ya en una fase posterior bíblica, en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, vamos a encontrar que la comunidad tiene una experiencia de Dios, la comunica a los demás y lo coloca por escrito. Las primeras comunidades cuentan la experiencia que han tenido con Jesús, pero también Pablo escribe y las comunidades responden a eso que Pablo escribe. Ya hay una comunicación en doble vía, aunque en el Antiguo Testamento también lo hubo cuando el pueblo oró y habló con Yahvé y Yahvé también se comunicó con su pueblo. Encontramos entonces a Jesús como el perfecto comunicador, pero las comunidades son capaces de codificar ese mensaje de Jesús a través de las parábolas y de ponerlas por escrito como lo hizo Pablo. Las comunidades responden a aquello que escribían los apóstoles y de esta manera empieza una comunicación muy interesante en la iglesia. Una comunicación para la comunión, una comunicación en la unidad. Bienvenidos entonces a esta primera unidad donde nos vamos a adentrar en ese gran misterio de Dios. Ojalá que todos nosotros, al culminar esta primera semana, al escribir nuestra experiencia y poder analizar, reflexionar y compartir cómo Dios se comunica, también podamos nosotros responder cómo nos comunicamos con Dios. Bienvenidos a esta primera unidad.